Saludos amigos, bienvenidos a este episodio 79 de Las Cosas Como Son, un podcast que usted puede ver en vídeo en la página fanpage de Facebook, Profesor Ángel Rosa, en el canal YouTube también Profesor Ángel Rosa, o escuchar en cualquiera de las plataformas de audio podcasting más utilizadas contemporáneamente. Es obligatorio el tema de esta semana, que en gran medida es continuación del que trabajamos en el episodio 78, sobre la elección del presidente del Partido Popular, una elección que fue convocada desde el año pasado, primero para febrero, luego para mayo de este año, y en el que tenían o estaban convocados los seguidores de ese partido a escoger su presidente, no como tradicionalmente se hace en un segundo año de cuatrienio, por cierto, este es el tercero, o sea que va atrasada esa reorganización, sino en una elección directa y especial, cosa que solamente tiene precedente en la historia del Partido Popular en el año 1994. Así que unos cuantos años después, casi 30, se convoca el mismo proceso que engendra una gran cantidad de diferencias con aquel de 1994. Ya en 1994 el Partido Popular Democrático daba señales de deterioro, de desgaste y de debilitamiento institucional, que al cabo de 30 años y luego de los traspiés de las veces que ha regresado al poder en el Ejecutivo y el Legislativo, o solamente en el Legislativo, como es el caso de este cuatrienio, pues han tenido obviamente un efecto ya enorme sobre la circunstancia de este, que es el más antiguo de los partidos políticos organizados en Puerto Rico. Tiene cerca de 85 años de existencia. Ni siquiera en la más imaginativa elucubración catastrófica de cómo podía terminar ese proceso convocado, y que desde hace mucho tiempo no solamente yo, sino otros analistas, comentaristas e inclusive miembros del liderato del partido habíamos advertido que tenía un potencial de hacer mucho daño al Partido Popular de cara al proceso eleccionario próximo de 2024 en Puerto Rico, se nos hubiese podido ocurrir el desenlace acaecido la noche del domingo 7 de mayo pasado. Luego de un día en el que transcurrieron sin mayores incidentes las elecciones, que convocaban a 114 centros de votación en toda la isla, en los precintos electorales, algunos municipios con más de un centro de votación, como por ejemplo San Juan, Bayamón, Carolina, Caguas y Ponce y los municipios más grandes de Puerto Rico, y en el que se movilizaron cerca de unas 55,000 personas, según las cifras dadas por el propio partido, que no es una movilización extraordinaria, que es una movilización preocupante, pero que tiene algunas explicaciones. Primero, la poca cantidad de centros de votación, un debate que se tuvo al interior del Partido Popular y que hacía que muchos de ellos quedaran tan distantes de los electores convocados, como por ejemplo que el del próximo pueblo estuviese más cerca, que obviamente no era auspiciativo de una alta participación. Y además el hecho de que la base popular se ha estado reduciendo sistemática pero dramáticamente en las últimas dos elecciones, hasta que en el ciclo electoral pasado, si uno lo va a tomar desde el punto de vista de los procesos que solamente convocaban al Partido Popular, pues más o menos eran unos 225,000 electores, el tamaño de eso que llaman el rank and file o el corazón del rollo del Partido Popular. Más o menos eso votó en la primaria del año 2020, primaria de ley, en junio de 2020, en la que entre otras cosas se dilucidaba la candidatura a la gobernación. Algunos han dicho, bueno, pues no es comparable porque allí estaba en juego la candidatura a la gobernación. Ahora un poco también lo estaba, porque el presidente del partido o la presidenta, según el reglamento, en el año de las elecciones, que será el año próximo, tiene que ser también el candidato a la gobernación. Así que esto se podía ver como una preelección, una eliminatoria, inclusive servía para dar una idea de cuánto respaldo para esa segunda oportunidad tienen los que participaron en esta elección, que debió haberse dado por lo menos en agosto del año pasado, pero que por problemas de organización y de logística
decidieron posponer para el año preelectoral, bastante tarde en el calendario político de lo que significa tener un partido listo para una elección general en la política puertorriqueña. Pero si usted lo compara entonces con la primaria de 2020, pues esta vez fueron a votar cerca de una cuarta parte, un 25%, una reducción marcada. Si se le compara con la elección, por ejemplo, que hizo el Partido Nuevo Progresista, aunque amparada en la ley y con todo el respaldo de la Comisión Estatal de Elecciones, que es lo que lo hace difícil de comparar, pero en términos de ser un evento que convocaba únicamente a los estadistas, a los seguidores del PNP, aunque no se haya descrito así en la ley, se le compara con la elección de los delegados por la estadidad del año 2021, pues allí se llevaron a las urnas cerca de 100,000 electores, 90 y pico de mil electores. Claro, una elección que tenía y engendraba un contexto bastante distinto, pero establece una comparativa de, uno supondría que aquello era corazón del rollo del PNP y esto era corazón del rollo del Partido Popular. Así que si vamos a tomar como cierta esa medida o como útil, pues los populares convocaron la mitad de ese electorado el pasado domingo 7 de mayo. Y ocurrió lo que yo pienso muy poca gente previó. El Partido Popular en esa participación reducida obtuvo un resultado que lo presenta como una colectividad hendida por la mitad. El candidato Jesús Manuel Ortiz, representante por acumulación a la Cámara y candidato, obtuvo una votación casi del mismo tamaño que el alcalde Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde del municipio de Villalba. Nadie previó, pienso yo, que ni siquiera los que estaban con los candidatos, los que los respaldaban, que iba a ser tan cerrado el resultado. Yo les había dicho aquí en este podcast que yo veía que la elección, por lo mal organizada que estaba y por la poca participación que engendraba, creaba una situación en la que el que ganara salía más perjudicado que el que perdiera. Porque los que perdieran, la alcaldesa, por ejemplo, Carmen Maldonado, que llegó rezagada en una tercera posición con más o menos el 10% del voto depositado de esos 55, pues demostró que era correcto el análisis que le hicimos aquí. Esa misma noche anunció que respaldaba al ganador, Jesús Manuel Ortiz, y que hacía votos por una candidatura de reelección en su municipio de Morovis para la próxima elección. En cuanto a los otros dos candidatos que prácticamente llegaron cabeza con cabeza, bueno, habrá que ver cuál de los dos finalmente sale electo. Yo les estoy hablando el jueves posterior a la elección y a estas alturas el Partido Popular no ha podido certificar un ganador, a pesar de que eran solamente 55 papeletas las que tenían que contar, en la que solamente se podía hacer una elección. De manera que estamos ante un colapso institucional de la estructura electoral del Partido Popular que a mí nadie me va a explicar desde el punto de vista de que esto fue que era una elección cerrada y por lo tanto no pudieron dar resultados, porque esa no es razón para que la misma noche del evento no hubiesen tenido un resultado cuando menos preliminar, aun cuando inclusive necesitaran conducir por la diferencia estrecha de votos un recuento de todos los maletines y los precintos de votación. Esa no es la razón. La razón es que no había digámoslo así, el entrenamiento adecuado a los funcionarios a cargo de transmitir los resultados al partido. No había dinero para pagar el servicio de escrutinio electrónico que hubiese permitido en pocas horas haber tenido un conteo exacto de esa elección. Y además al hecho de que la dirección del Partido Popular tomó decisiones cuestionables. No quiero decir equivocadas, porque todo depende del color del cristal con que se mire, pero cuando menos cuestionables, al no recibir cerca de una decena de informes de actas de centros de votación o de colegios en las oficinas del partido a altas horas de la noche ya. Suspendieron el conteo, suspendieron el escrutinio hasta el martes
siguiente al día de la elección, en el camino de lo cual se fue cerrando el resultado, se fueron cuestionando procederes y logísticas en algunos de los centros de votación, actas que no cuadran en términos del número de papeletas votadas versus el número de papeletas recibidas, pobres explicaciones sobre ese proceso que deben, o por lo menos debieran constar en actas de incidencias del proceso, y una serie de cuestionamientos que han abierto la puerta a un debate de desconfianza, de falta de credibilidad de los resultados y, lo que es peor, pugnas entre los dos bandos finalistas por cómo se termina el evento o cómo se informa finalmente el resultado. Mientras yo les estoy hablando, jueves en la tarde, se ha emitido hoy a las 11 de la mañana un resultado preliminar desde la dirección del Partido Popular que incluye unos 199 colegios de 150, es decir, quedan más o menos unos 50 colegios ahí por escrutar. De 199, de 350 se han informado 199, debo corregir. En ese informe, el representante Jesús Manuel Ortiz obtiene 21.775 votos, igual a un 46%. Luis Javier Hernández obtiene un 21.357, un 45%, lo cual es una diferencia de poco más de 500 votos y más o menos 1%, mientras que la alcaldesa Carmen Maldonado, cuya votación obviamente tuvo costos para por lo menos el bando del alcalde Luis Javier Hernández, obtuvo 4.407 votos o un 9.2%, un 9% de la votación. Esto todavía no es final porque faltan por contar los más de 1,000 votos añadidos en todos los colegios de votación, añadidos a mano, es decir, gente que fue a votar fuera de su centro de votación o que por razón que sea no aparecía en la lista electoral o cualquier otro tipo de esta irregularidad, gente que no tiene derecho a votar, pero aún así fue a votar y que tendrá ahora que evaluarse, ¿verdad? Papeleta por papeleta en cuanto a si esos votos son todos válidos o no. La experiencia nos dice que más o menos el 45% del voto añadido a mano termina contándose en cualquier elección. Esto no debe ser diferencia, no debe haber una razón extraordinaria para que eso cambie tanto. Aún así, me parece que los resultados informados ya el jueves más o menos demuestran lo que desde el primer día de la elección, desde el propio domingo, era la tendencia. La sorpresa de que Jesús Manuel Ortiz, que no era el favorito de muchos, que tenía la menor cantidad de alcaldes que le respaldaban, que tenía quizás seguramente menos recursos económicos que Luis Javier Hernández, y que era un poco el candidato rezagado, el underdog, logró alzarse con la victoria. Así lo proyecté yo el domingo y creo que al final ese va a ser el resultado tal y como lo proyecté el día de la primaria. Y eso pues engendra de por sí ya una serie de conclusiones que nos hacen ver que si Jesús Manuel Ortiz finalmente es certificado ganador, saldrá de este proceso muy debilitado, con una ventaja pírrica realmente en cuanto a lo que esto significa de mandato por parte de la base del Partido Popular, con un campo contrario en la gente que apoyó a Luis Javier Hernández, que esperaba ganar y a los que se le hace muy difícil tragarse la derrota, y que además ha tenido desde el domingo en adelante una serie de reclamos que dan a entender que el alcalde no está satisfecho con el resultado ni está tan dispuesto a aceptarlo. Por ejemplo, el lunes impugnó la presencia en el recuento de un funcionario por contrato de la oficina del comisionado electoral que apareció en una foto en la noche del evento dentro del comité de Jesús Manuel Ortiz, y que por lo tanto él impugna en términos de la honestidad y de la posibilidad de que esta persona trabajando para el comisionado conociera detalles importantes y estratégicos de la elección que pusiera al servicio de la campaña de Jesús Manuel y no así de la suya. Es decir, levantando asuntos que aunque dan a entender que ya sabe que perdió, quiere ensuciar el agua.
y que le harán además mucho daño en términos institucionales al Partido Popular para ahora cerrar las diferencias de un proceso cuyo resultado prácticamente ha sido el mismo para ambos bandos, excepto que uno de los dos tiene que perder. Esa persona, si es Jesús Manuel Ortiz, que herede la presidencia del Partido Popular, va a heredar un partido desorganizado en sus comités y sus municipios, lo suficiente como para no tener candidato en todos los pueblos. Sin dinero, porque el esfuerzo de recaudación de fondos ha fracasado durante los primeros 2 años del cuatrienio y porque en este tercer año, cuando ese esfuerzo ya debía estar orientado hacia la recaudación institucional, se tuvo que diluir en la recaudación de estos 3 candidatos para esta elección especial. Y en tercer lugar, un partido que por el resultado de la votación y por los demográficos de la votación tiene evidentemente una incapacidad enorme, primero de reclutar nuevos electores a base de su mensaje, de su visión de lo que debe ser el futuro de Puerto Rico, de su visión sobre la solución del tema del estatus de Puerto Rico, pero lo que es peor, no tiene problemas reteniendo a los electores que ya militaban en sus filas y que la reducción en participación, por más explicaciones que se le pueda dar, demuestra, porque es una reducción dramática de la participación en este tipo de eventos. Esta persona que resulte electa tendrá, por lo tanto, que unificar al bando que perdió y ponerlos a trabajar en pos de su partido. Si en el caso de que fuera Jesús Manuel Ortiz, tendrá, por ejemplo, que presidir la conferencia legislativa del Partido Popular, en la que uno de los 2 presidentes legislativos, el de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, es su adversario interno más importante, aquí, que lo derrotó en su aspiración para la presidencia de la Cámara a principios de este cuatrienio y que ha mantenido una situación y que entre los dos de división interna en esa delegación que no les ha permitido ni siquiera operar efectivamente durante el cuatrienio. Y tendrá además que lograr construir algún tipo de mensaje en base a sus acciones que le haga entender a los electores que ya ni están mirando al Partido Popular, que algo ha cambiado allí. Por lo pronto se va a enfrentar con un primer reto, que es el problema que ha surgido alrededor del nuevo alcalde del municipio de Trujillo Alto, que acaba de ser escogido hace menos de un año luego de que el anterior alcalde resultara convicto de corrupción y esté pagando por los delitos de robarle dinero al erario de su municipio, y que ahora está enfrentando el nuevo alcalde una acusación de una empleada municipal que alega acoso sexual, que incluye videollamadas y otra serie de acciones con las que amenaza tener evidencia fílmica, y que el Partido Popular, inmerso en este conteo y en esta crisis de la elección del domingo, le ha dado de codo, ha dicho que da espacio, ha estado diciendo que en su momento lo atenderán, pero que no ha podido reaccionar casi una semana después a ese incidente con la contundencia que esto requiere para que el electorado femenino, al menos, y todo el electorado en general, vea que el partido tiene una actitud hacia este tipo de circunstancias tan serias, que no es la de dar espacio y proteger al imputado, que quizá judicialmente y en el terreno de lo legal tenga una presunción de inocencia, pero que tratándose de un municipio ya con problemas porque tiene un alcalde corrupto, hace un daño terrible en la proyección y en la, digámoslo así, en la militancia de los electores de ese propio municipio, que ha sido un bastión del Partido Popular por toda la vida. Enfrentará en muy poco tiempo también una situación similar de posibles acusaciones criminales contra el alcalde del importante municipio de Ponce, centro económico y político de la región sur de Puerto Rico, y que acababan de recuperar luego de 3 cuatrienios fuera del control allí en la Perla del Sur. Enfrentará una reorganización detenida en el municipio de Mayagüez, el municipio grande más que nunca ha perdido el Partido Popular en Puerto Rico, y cuyo alcalde, acusado de corrupción en los tribunales, fue removido del ejercicio de la poltrona municipal,
y allí ya se ha dado para todos los efectos una transición política que nadie puede ver solucionándose con el regreso o posible regreso de este alcalde, y donde habría que escoger a alguien que sustituya a José Guillermo Rodríguez en la aspiración de la alcaldía, repito, la única alcaldía importante e invicta que tiene el Partido Popular todavía desde su fundación. Es decir, son una serie de problemas que se avecinan, que hacen muy difícil que la persona que acabe de salir electa pueda concentrarse en los problemas más importantes y de fondo: la recaudación de fondos, el reclutamiento de nuevos lideratos, el establecimiento de una comunicación efectiva con el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos en torno al asunto político de Puerto Rico, según se ha presentado legislación en el Congreso. Y lo que aún todavía a muchos ven venir, que es el hecho de que sin un presidente sin mandato es una invitación al reto, y que por lo tanto, cuando se abra oficialmente el periodo de candidaturas el próximo mes de diciembre, salgan, como ya han empezado a salir del retiro, de la sombra política, algunos que han estado acariciando la posibilidad de estar en carrera para la gobernación, a retar a la persona que por 6 meses o 7 va a estar ejerciendo la presidencia del partido en medio de toda esta situación caótica que les acabo de describir. Así que por ahí guardan esperanza los que respaldan a José Luis Dalmau, el presidente saliente y presidente del Senado, de que esta situación deja abierta su viabilidad política para regresar a la presidencia y a la candidatura a la gobernación. El senador Juan Zaragoza, que ya ha dicho, y desde el cuatrienio pasado ha estado diciendo que le interesa la gobernación, y que ya ha dicho que en diciembre él va a radicar su candidatura. El derrotado aspirante a la gobernación en 2020, el exalcalde Charlie Delgado, quien ya había dicho que estaba mirando una candidatura en el Senado, pero al ver el vacío político creado por toda esta circunstancia, ha salido obviamente a defender y a decir cómo él trabajaría con la crisis, qué es lo que se tiene que hacer, y a dar sus visiones sobre lo que obviamente es su olfato de un espacio en el que se clama por alguien que quiera empuñar la bandera, porque francamente nadie ve a nadie en ese tipo de postura. Y detrás de todo está la figura de Pablo José Hernández Rivera, y nieto del legendario presidente del Partido Popular y exgobernador Rafael Hernández Colón, quien había logrado durante este proceso y en los albores de este proceso despuntar como una figura de futuro, con unas propuestas, había inclusive asumido posturas sobre la circunstancia interna del partido, había logrado una visibilidad y una credibilidad como de una persona que comanda todos los sectores del partido, había inclusive logrado que se le limpiara el camino en su aspiración a Washington porque el representante Héctor Ferrer, aliado político de Jesús Manuel Ortiz, el ahora presuntamente nuevo presidente del Partido Popular, se quitara de esa contienda en conversaciones que hubo intensas en ese equipo de trabajo con la gente y con el propio Pablo José. Y que ahora resienten que a horas de la elección especial hubiese unas apariciones públicas de Pablo José al lado del alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, en actividades que llamaban al Get Out the Vote de parte de la campaña de Luis Javier Hernández. Me parece a mí que es un error estratégico craso y que ya se cuestionan si en realidad esta es una persona que puede unir a todo el partido, porque bueno, aunque daba la impresión de estar neutral, ellos alegan que no lo estaba. O sea que toda esta situación en realidad ha esparcido una onda de debilidad sobre todos los cuadros de candidaturas institucionales de un partido popular que a duras penas logró el sitial del partido principal de la oposición y segundo partido de Puerto Rico, y que ha sido derrotado como su candidato a la gobernación y como fuerza política en 2 elecciones consecutivas, y que la última vez que logró ganar la gobernación y controlar los poderes ejecutivo y legislativo lo hizo por menos del 1% del voto depositado a la candidatura a la gobernación.
Y por lo tanto, se ha disipado en el PNP la preocupación que había sobre la primaria que seguramente todavía enfrentarán entre la comisionada residente y el gobernador Pierluisi, que es uno de los grandes ganadores con el caos del Partido Popular, porque ahora no tiene que convencer a los integrantes de su partido de que él es la figura adecuada para derrotar al Partido Popular Democrático, porque prácticamente cualquier figura derrotaría al Partido Popular Democrático desde el PNP. Y por lo tanto, aquellos que pensaban en presentar la papeleta más fuerte desde el PNP ante la contienda legendaria y tradicional de esas dos grandes fuerzas políticas en Puerto Rico, ya no ven esa urgencia y empiezan a pensar, bueno, quizás sería mejor que Pierluisi continúe, no hace falta apretar el botón del pánico aquí, el Partido Popular está muy debilitado y no tiene visos de recuperarse, y por lo tanto Pierluisi coge aire dentro de su aspiración de imponerle su candidatura a un PNP que lo ve como un candidato débil y como una persona que traería más problemas que la figura de la comisionada residente en una candidatura a la gobernación en 2024. Se configura, por lo tanto, un panorama muy complicado para el Partido Popular y un panorama todavía incierto que nosotros tendremos que seguir observando desde aquí. Y lo voy a decir antes de terminar, aunque sé que a muchos militantes del Partido Popular les puede pesar que yo, que he sido inclusive legislador de ese partido y candidato de ese partido, pueda estar haciendo este diagnóstico y lo puedan ver como si fuera un acto de molestia, un acto de cualquier tipo de incomodidad o deslealtad. La realidad es que se trata simplemente de ejercer las capacidades para lo cual yo me he educado y me he entrenado toda mi vida y sobre las cuales mi experiencia precisamente en la vida política, pero también en la vida académica desde el área de las ciencias políticas, ya por 25 años, me permite observar, diagnosticar y compartir con ustedes. Porque lo peor que puede pasarle a un enfermo es que todo el mundo viendo su diagnóstico decida vivir en la negación y engañarlo con el triste cuento o con la triste promesa de que todo se pondrá mejor cuando en realidad se está poniendo peor. Uno necesita de vez en cuando un diagnóstico realista, un diagnóstico apegado a la realidad y para que usted pueda reaccionar a tiempo y salvar, si puede salvar, el futuro. En el engaño y en la complacencia no está la solución a los problemas del Partido Popular, por más dolor que pueda causarle esto a los que por décadas y décadas y décadas con gran lealtad lo han seguido y han entregado su vida a su servicio. Les agradezco como siempre el que vean este podcast y les invito para otra edición del mismo la semana próxima aquí en Las Cosas Como Son. Gracias.